Buenos días. Me toca ahora estar del otro lado. Ya Nayi les leyó el título. Esto es parte de una tesis doctoral que estoy haciendo en un programa de la Universidad de Córdoba, España. Y pienso que lo que les vengo a traer y la propuesta que les vengo a traer como inicio a cualquier investigación va a ser práctica para los estudiantes, ya sea de maestría, posgrados, doctorados, especialización e incluso de pregrado. Espero que les sea útil. Como introducción, por lo general cuando hablamos de evaluaciones, las evaluaciones tradicionales siguen siendo utilizadas. ¿Por qué? Porque han sido exitosas y básicamente son eficientes en nuestro sistema educativo. Sin embargo, hay controversias de que de repente no evalúan totalmente la percepción del estudiante, sino más un conocimiento o un contenido procedimental. Entonces, avances de la ciencia impulsan a renovar nuestro sistema de educación y tenemos que tener presente para eso tres cosas: el objeto de la evaluación, los recursos disponibles y la autenticidad de la misma. ¿Qué tan real es el ámbito que estoy evaluando? Una alternativa que surge es la tecnología. Entonces tenemos la siguiente interrogante: ¿qué criterios, herramientas y técnicas de evaluación se aplican en un aprendizaje fomentado tecnológicamente? Para eso le traigo dos antecedentes, en realidad tengo más, solo hoy referidos a qué está de boga en los sistemas actuales de evaluación usando la tecnología. Cuando hablo de tecnología me refiero a tablas, a smartphones, a los teléfonos, a los PC, cualquier tecnología que esté accesible al ser humano. Tenemos a Gómez García, que habla de los videojuegos, que ha relevado una capacidad interactiva y proximidad a los públicos juveniles, es una herramienta válida para vincular con el contenido docente. Y por otro lado tenemos a Núñez Bertoli, que habla de la gamificación con el uso de videojuegos, que se ha convertido en una herramienta poderosa para evaluar por su potencial fuerza motivadora en los estudiantes. Siguiente. Me planteé los siguientes objetivos entonces: hacer una búsqueda rigurosa de la literatura, siguiendo un protocolo conocido como Kitchenha, aquí está, para determinar entonces los criterios, herramientas y técnicas de evaluación que se están aplicando en el aprendizaje tecnológico, con enfoque tecnológico. Entonces tenemos específicos, como objetivos específicos, seleccionar las publicaciones más relevantes usando justamente la guía que les acabo de nombrar, e identificar luego esos criterios, herramientas y tecnológicas a través de un análisis estadístico con los resultados obtenidos. Siguiente, Iván. Para eso se usó un diseño experimental, un diseño no experimental de nivel exploratorio y descriptivo, y la metodología se usó el protocolo de Kitchenha, que básicamente planifica, ejecuta y presenta los resultados. Este protocolo fue usado por Calderón y Caballero también, y más o menos en el mismo ámbito del enfoque tecnológico. Siguiente. En primer lugar, es una planeación, un desarrollo que incluye las preguntas de búsqueda, que la persona, de acuerdo al tema que quiera investigar, se las plantea, estrategias de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión en cada paper, y la evaluación de la calidad. La recolección de los datos, análisis, ejecución del protocolo y finalmente reporte y la elaboración de informes. ¿Cuáles fueron las que escogí yo? Para las preguntas de búsqueda tenemos qué tipos de criterios de evaluación son aplicados en el aprendizaje fomentado tecnológicamente, qué tipos de herramientas, qué tipos de técnicas, y finalmente qué muestras son usadas para este tipo de evaluaciones en los papers. Con respecto a las estrategias de búsqueda, se identificaron alternativas para deletrear los sinónimos, se chequearon las palabras claves y se usaron conjunciones como y para añadir alternativas y deletreos o sinónimos, y o para enlace con los mejores términos. Los términos escogidos en función de lo que estamos trabajando fueron principalmente evaluación y entornos tecnológicos. Sin embargo, se desglosan en términos también estos términos también en inglés. Y tenemos los tipos de conjunciones y combinaciones que hacemos. Y hacemos las tres listas. Tenemos evaluación, valoración, validación, entornos tecnológicos, gamificación, juego serio, educación, aprendizaje y práctica.
Se usaron bases de datos como Dialect, Thesaurus, Scopus, Sciences Direct, a algunas citas relevantes de esas publicaciones también. Con respecto a los criterios de inclusión y exclusión, los inclusión publicaciones que contengan técnicas o métodos de evaluación de entornos tecnológicos, artículos que apliquen el proceso de evaluación en esos entornos y las publicaciones en caso de estudio. En el caso de la exclusión, siguiente, se descartaron artículos que no tengan métodos de evaluación de entornos tecnológicos, artículos que tengan esos entornos, más no presentan cómo se evalúan, publicaciones que muestran resultados y no indican una técnica de evaluación empleada, artículos con técnicas o modelos de evaluación y publicaciones que no tengan el texto completo. Con respecto a las preguntas de evaluación de la calidad del paper, hicimos las siguientes preguntas, o me hice las siguientes preguntas. El artículo muestra método de evaluación, el artículo muestra técnica de evaluación, el artículo proporciona información sobre la evaluación o el método, artículo usa ejemplos que demuestran la aplicación de esa evaluación, la publicación contiene información de la respuesta P1, que eran los criterios de evaluación, y si tiene la pregunta P1, que era la muestra. Siguiente. Con respecto a los datos que se recolectaron, fueron las fechas, título, autor, lugar de publicación, resumen, lengua, acceso al texto completo. Objeto de estudio, necesidad de estudio, las respuestas a las preguntas de búsqueda y las respuestas a la calidad de la evaluación o evaluación de la calidad del artículo. Con respecto a los análisis de datos, tenemos los factores considerados como los criterios, herramientas y técnicas, y además de eso las muestras, los países, el idioma, etcétera. Resultados. Para los resultados, entonces, se encontraron un total de 85 artículos. ¿Cómo se hace en dos fases según el protocolo? La primera selección se dice si es posible o no es posible, y en ese caso los criterios que se usan es, leyendo el título y el resumen, tú empiezas a descartar cuáles te interesan y cuáles no, que muestran lo que tú estás buscando. Posteriormente seguimos una fase de 85, pasé a 31, entonces empecé ya a trabajar con la vigencia 2015 en adelante y si tenían el texto completo o no. Finalmente, las preguntas de la calidad del paper, esas preguntas se responden con sí y no. Los que tengan más sí que no son los que se quedan y los que tengan menos no se descartan. Finalmente estudiamos 24 papers relevantes. De ellos la mayoría en inglés y una parte en español. Los países de los papers, tenemos aquí en 12 países distintos, se destaca España y se destaca Estados Unidos en este ámbito de estudio. Cabe destacar que si hablamos en español tenemos muchos de España, pero los de inglés están desglosados en los siguientes países. Hay algunos europeos como Alemania, Grecia, Noruega, y en el caso de América Latina tenemos México, Argentina y Brasil, que están estudiando esta misma tendencia. Siguiente. Con respecto a lo que son los resultados de las preguntas de búsqueda y los criterios que empezamos a evaluar, en el caso del criterio de evaluación, aquí están en negrillas porque es como 50-50, 50% evalúa a través de, usando criterios de desempeño, competencias, destrezas, ejecución de tareas en línea, persistencia y medida de esfuerzo, y el otro 50% básicamente en un instrumento estadístico que con cuestionario, son los más usados. Siguiente, con respecto a las herramientas, les resalté las más comunes: videojuegos, juegos serios, juegos digitales, cartas digitales y simulaciones. Y posteriormente les siguen, que está un poco lo que habían presentado en la anterior, plataformas virtuales, blog, wikis, redes sociales, portafolios, avatares. Tenemos luego la gamificación y por último aquí un video musical que es tipo karaoke para aprender. Siguiente. En el caso de las técnicas de evaluación, la que más proliferó fue la evaluación formativa, que involucra afectividad, percepción, motivación, entretenimiento, conocimiento adquirido y cognitivo, diagnóstico y sumativa.
seguido posteriormente de la evaluación sigilosa y insignias, tablas de líderes, me gustas, metas, logros, etc. Cabe destacar acá que la evaluación sigilosa es un estudio que está haciendo la Universidad de Florida con una profesora llamada Valerie Schutt. Tiene varios artículos, de hecho los que están de Estados Unidos son de ella, y ella está trabajando mucho, incluso con la ciencia, trabaja con juegos de física para evaluar, y la llama evaluación aquí como lo dicen, sigilosa, porque básicamente lo que ella muestra es a través del desempeño del juego, el aprendizaje del estudiante. En cuanto a la evaluación de la calidad, cabe destacar acá, hice un pequeño resumen de las preguntas que me hice al principio. Entonces, la mayoría de los artículos muestran métodos de evaluación, todos señalan la técnica de evaluación empleada, proporcionan información sobre el método, pocos artículos usan ejemplos que muestran la aplicación, no todos te muestran el juego y cómo se hace, sino más bien el resultado, pero sí tenemos artículos que muestren el juego. Pocos artículos usan ejemplos, contienen información sobre el criterio de evaluación, que eso es importante porque cuando fui haciendo la depuración y tomo los relevantes, me quedo con los que tienen el criterio porque es lo que estoy buscando cómo evalúo, cómo hago, qué herramienta uso. Menos de la mitad de los artículos no indican la muestra empleada, no todos indicaban la muestra, sin embargo las muestras básicamente era un salón de clase. Yo hice un promedio y me dio 78 en número, porque tenemos 56, 40 y hay unos que tienen 100, 114. Realmente no estamos hablando de una muestra estadística, sino más bien una muestra determinada por un grupo de estudio. Con las conclusiones entonces tenemos que se encontraron 24 artículos relevantes de 12 países diferentes, en su mayoría escritos en inglés, en revistas reconocidas con índices internacionales y obtenidas de bases de datos confiables. Los criterios de evaluación más usados, el análisis estadístico con la aplicación de encuestas, criterios de desempeño, competencias, destreza, ejecución de tareas en línea, además de medir persistencia y esfuerzo. La herramienta tecnológica más empleada es el videojuego, que incluye juegos serios y cartas digitales. Mientras que la técnica de evaluación mayormente empleada es la formativa, que involucra afectividad, percepción, motivación, entretenimiento, conocimiento y conexión. Le tengo una reflexión final que se estila mucho en este tipo de artículos que son con tendencia social, y también un mensaje final. Con respecto a eso, me parece que es relevante usar este tipo de protocolos a la hora de iniciar una investigación, porque nos permite ubicarnos en un entorno global donde está eso que quiero conocer, eso que quiero investigar, cómo está a nivel mundial, dónde está, y me voy directamente a qué quiero cambiar, qué quiero mejorar, o qué hace falta, cuál es ese clip que necesito. La educación en la nueva era globalizada y con una emergente cantidad de estudiantes nativos tecnológicamente, esa es nuestra realidad, exige el uso de entornos digitales, hecho que desafía a los docentes como a su función de facilitadores. Finalmente, el reto del alcance de la educación tiene en esta sociedad es incorporar los paradigmas que evolucionan con la época, procura de formar ciudadanos conscientes en todos los espacios, no solamente formales, sino también informales. De hecho, ya las redes sociales están haciendo ese papel informal. Les presento las referencias que cité en el trabajo, sin embargo, los 24 artículos no se los traje acá de referencia. Continúa, y les traje una frase final que se la dejo a todos los docentes que están acá, de Carlos Mazo, y dice así, fue un artículo que él publicó en la Red Iberoamericana, los profesores que pertenecemos ahí. El verdadero reto no radica en decidir si hay que usar la tecnología o no, sino en repensar la educación con ella. Muchas gracias.